En un minuto me tocaba viajar bastante. Sentado en un avión, me acuerdo, estaba pensando, bueno, al ver todo lo que había recibido, bueno, una familia extraordinaria, unos papás increíbles, también unos abuelos maravillosos, y también las personas con que me había encontrado en el camino, con las personas de las que aprendí muchísimo, todo esto es como para mí. ¿Podrá servir para alguien más? Y se juntó con que cumplía 40 años y me vino esa crisis de la que estoy feliz de haber tenido. Soy Francisco, estudié en un colegio de religiosos misioneros alemanes, que se llama el Colegio del Verbo Divino. Teníamos muchas actividades sociales, un colegio muy preocupado de las distintas cosas. Y un amigo me invitó a una casa de Opus Dei y yo, sin tener idea de lo que era eso, terminé yendo para allá y bueno, lo pasamos muy bien. Conocí algo que era totalmente nuevo para mí, que era que con el Señor, con Dios, se puede tener una relación personal. O sea, una relación que no es un caballero que está por ahí arriba escondido, sino que es alguien con el que uno puede, digamos, tener una relación personal. Y eso para mí fue nuevo. En un verano, un amigo que me había hecho ahí en la casa esta del Opus Dei me preguntó si me había planteado alguna vez entregarme a Dios en el Opus Dei. Y le respondí que no lo había pensado y que no lo iba a pensar. Muchas gracias por la conversación. Punto final. La pregunta me quedó dando vuelta, pero no la pregunta así como si lo pensaba o no, pero me quedó dando vuelta otra cosa. ¿Qué pasaría en el hipotético y eventual caso de que fuera efectivamente Dios el que me está llamando? Entonces decidí comenzar este proceso de discernimiento para ver si es que Dios efectivamente me llamaba a vivir en el celibato como numerario. Pedí la admisión como aspirante. Después de ese periodo de 8 años y tanto después, yo dije, mira, esto es lo mío, Señor, me llamaste y aquí estoy y quiero estar aquí para siempre. Estando ahí en la universidad, más bien al final, me preguntaron de la obra, que me gustaría ir a vivir o a terminar la carrera a otro país muy lejano. Y yo lo estuve pensando y como que no me sentía en mi mejor momento. No estaba en mi prime. Y lo dije así, lo dije al padre, al prelado del Opus Dei, se lo dije así tal cual. La respuesta fue inmediata. Tranquilo, olvídate, aquí no ha pasado nada. O sea, es una pregunta. Pude hacer un magíster, lo hice en ingeniería eléctrica, en concreto en imágenes biomédicas. También, entre medio, con algunos amigos, comenzaron una iniciativa que se llamaba Fundación Casa Básica. Y empezamos a trabajar ahí con ellos, que la verdad con una misión espectacular. Nos tocó ayudar a muchas familias. Una vez que terminé el posgrado, me preguntaron si me gustaría ir a vivir a una ciudad al sur de Santiago, que se llama Temuco, en la región de la Araucanía, una región que es preciosa. Y también a raíz del trabajo me tocó conocer un conflicto social que hay en esa zona, que es, a mi modo de ver, si es que no él, pero por lo menos uno de los conflictos sociales más fuertes que tiene Chile el día de hoy. Tengo la impresión de que cada cosa que he vivido me ha servido para el paso siguiente. En ese periodo ocurrió también este conflicto que hubo en Chile, que llevó a saqueos, llevó a mucha inquietud, llevó a quema de iglesias, llevó a un grado de violencia que uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Pero ¿qué puedo hacer? Todo esto que yo he vivido, que ha sido increíble, bueno, ¿es para mí? ¿O puede quizás servir a otra persona? Servir a alguien más. Conversando con un amigo, me acerqué un poco más a lo que era la Fundación Nocedal. Entonces dije, mira, quizás más que inventar el agua caliente, lo que podemos es sumarnos a un proyecto bueno que busca sacar lo mejor de las personas que están en los barrios un poco más periféricos de Santiago. Y claro, ya a mediados del 2023 ya me vine a trabajar aquí al Colegio Puente Maipo, que está en un sector llamado Bajos de Mena, en Puente Alto, la comuna de Puente Alto.
dentro de las cosas que uno también va viendo, es que ellos mismos se van dando cuenta de a poquito que cada uno puede ser verdaderamente un motor de cambio y poder ayudar a otros a que se vayan dando cuenta también de lo que han recibido o que de las cosas que han recibido que no han sido siempre buenas, también los pueden formar y hacer algo para que ayude a otros. También eso es bueno, muy gratificante para uno también y sobre todo transformador para una comunidad de personas como es un colegio y todas las personas que están alrededor. Pero por otro lado también uno mira y ve tanto dolor, tanta gente que sufre y sufrimientos que uno dice, ¿cómo este muchacho a esa edad ha pasado por todo esto? Y duele y encoge el alma. Ante esa realidad, a mí me pide que dé lo mejor de mí para esas personas, para darles todo lo que yo, ya decía, gratis he recibido. Viendo todo esto que me ha pasado hasta ahora y que me ha tocado vivir hasta ahora, uno dice, bueno, quizás es la vida de tantas otras personas, o sea, no creo que haya sido cosas demasiado espectaculares lo que me ha pasado, pero sí tengo el convencimiento de que cada minuto ha valido mucho la pena. Yo la verdad que aparte lo he pasado muy bien en cada uno de los minutos, porque tengo esa certeza real de que hay alguien que me quiere detrás de esto, porque no puede ser. Yo podría ver mi vida y claro, podría decir, mira, es la casualidad, que esto, que lo demás ya, pero si uno mira todos los eventos, no sé, para mí es bastante evidente que hay una mano cariñosa detrás. Y por eso mismo también soy bastante feliz, porque es claramente el Señor que me ha ayudado y que me ha dado todo lo que tengo y que me lo ha dado para darlo y para que darlo a gente que a su vez lo dé. Porque algo tan bueno no me lo puedo quedar para mí.